aunque han sido un poco rápidas también. Bien, para empezar, el tema del día de hoy es la actuación ante riesgos biológicos. Sí, nosotros en las clases anteriores ya habíamos mencionado cuáles son estos riesgos biológicos. ¿Sí? Pueden escribir en el chat cuáles recuerdan un riesgo biológico para nosotros como personal de salud. ¿Cuál podría ser un riesgo biológico? Sí, chicos, escriban nomás, no hay problema. Perdón por eso. Sí, riesgos biológicos. Acuérdense cuáles habíamos hablado en las clases anteriores. Bien, ven que nosotros como personal de salud vamos a estar en contacto con fluidos de las personas. ¿Sí? Esto quiere decir sangre, saliva, orina, heces. ¿Sí? Estos son nuestros principales riesgos biológicos como personal de salud. Bien, también tenemos que tener en consideración que no todos nuestros pacientes, sí, o todas las personas que nosotros vamos a atender van a estar sanos, sí. Recuerden que cuando van a un lugar, un hospital, un centro de salud, un consultorio médico, generalmente tienen algún problema, sí. Buenas noches, Yesenia, ¿cómo estás? Bien. Mm, Ahora, permítame, voy a compartir la pantalla. Ujujú. Este de aquí. Bien, me avisan si se puede observar. Sí, como les mencioné, esta es su última clase, en la cual vamos a estar hablando sobre actuación ante riesgos biológicos. Por esto les preguntaba eh, cuáles son las cosas o cuáles son nuestro riesgo biológico. Sí, muy bien. Vamos con el primer concepto. Esta clase va a ser más teoría. Sí. Bien, ¿cuáles son los protocolos ante accidentes o exposiciones a agentes infecciosos? ¿Sí? Recuerden que ya acabamos de mencionar cuáles son estos agentes infecciosos o biológicos que nosotros vamos a estar seguros. ¿Sí? Les puse esta diapositiva esta imagen, perdón, porque es todo prácticamente con lo que nosotros como personal de salud vamos a estar en contacto. Normalmente torundas, gasas, equipos de venoclisis, agujas, ¿sí? Todo, medicamento incluso. Y esto, recuerden que ya es un riesgo biológico para nosotros, por lo que tienen un contacto directo con los pacientes. Bien, ahora, como pueden ver, tiene una funda roja, que es donde va todo lo contaminado biológico. Bien, ahora, ¿para qué sirven estos protocolos de accidentes? ¿Sí? Es muy fácil. Para saber cómo actuar ante una emergencia. ¿Sí? Recuerden, esto es fácil, emergencia, urgencia. Tenemos esto, urgencia, pipí y emergencia, popó, ¿sí? Una urgencia puede esperar algunos minutos, pero una emergencia no puede esperar, ¿sí? Bien, recuerden que controlar y saber manejar los riesgos biológicos nos ayudan a protegernos a nosotros y a nuestros compañeros, ¿sí? Que normalmente son las personas que más eh, pueden tener estos accidentes, ¿sí? Como ya les había mencionado, los tres yo, ¿sí? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Bien, aquí en la parte final nos dice los EPI. Yo les había mencionado otro nombre, ¿sí? Solo cambia la última letra. ¿Alguien recuerda cuál es este nombre? ¿Sí? De los EPP, ¿sí? O ¿cómo les conocemos? Ya, perfecto. ¿Sí? No, los EPI. Bien, son los equipos de protección individual, nada más, ¿sí? Los EPP son los equipos de protección personal y estos son los equipos de protección individual. Bien, también otro de los objetivos de estos protocolos, como lo dicen, como lo pueden leer ahí, es disminuir la transmisión de enfermedades, ¿sí? Lo que les había mencionado anteriormente, recuerden, nosotros somos la persona más importante en una emergencia, en un servicio de urgencias, en un hospital, ¿sí? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Esto les voy a recordar a cada rato porque es lo más importante, ¿sí?
protéjanse ustedes. No queremos ser otra víctima más a la cual tengamos que asistir. Bien, ahora, ¿cuáles son los procedimientos, ante exposición a fluidos? ¿Sí? Bien, recuerden también que nosotros vamos a estar en contacto con mucho medicamento, mucha sangre, mucho fluido de las personas. ¿Sí? Muy bien. Voy a decirlo básicamente, o sea, por encima, lo que es más rápido. Decir, sí, cuando tenemos contacto, digamos, con un medicamento, ¿sí? X medicamento se regó, digamos, estaba mezclando keterolaco con una solución salina, ¿sí? Digamos que soy alérgico al keterolaco. Voy a proceder a lavarme inmediatamente, ¿sí? Con agua y con jabón. Recuerden que nosotros en los hospitales o el lugar en el que estemos trabajando, tenemos un jabón especial, un jabón enzimático, ¿sí? Esto también, este jabón nos ayuda a prevenir estos riesgos, ¿sí? Es por eso que es un jabón especial. Bien. Normalmente, nosotros como personal de salud, mm, solo estamos acostumbrados a llevar el cubrebocas, el barbijo o la mascarilla, ¿sí? La mascarilla quirúrgica que ya habíamos hablado previamente también de esta. Sí, por esto es lo que puede haber una exposición o una salpicadora, una gota de fluye hacia lo que es ojos, nariz y boca. Recuerden que son mucosas muy sensibles, ¿sí? Sobre todo los ojos. Las personas que no usamos lentes, bueno, yo uso a medias los lentes, es una forma de protección los lentes, ¿sí? Porque esto evita que salten directamente todos estos fluidos hacia nuestras mucosas. Bien, la nariz, pueden decir, ¿cómo podría entrarme aquí en la nariz? Por los orificios nasales, algún medicamento o algo. Recuerden que los pacientes no usan cubrebocas, muchos, ¿sí? No usan la mascarilla. Y generalmente ellos tosen, ¿sí? Al momento de toser se dan las gotas de fluye, que es lo que salta, ¿sí? Las pequeñas gotitas que saltan, eso también nos contamina, ¿sí? Recuerden que los virus y bacterias son muy progresivos, muy agresivos, se podrían decir, ¿sí? Y a la mínima que nosotros les demos el chance o la oportunidad, nos vamos a enfermar. Es por eso que cuando estamos cerca de una persona con gripe, no basta el hablar directamente, ¿sí? Solo la persona está cerca y a lo que tose ya esparce todas las esporas del virus. Bien, ¿cómo podríamos lavarnos esto de ojos, boca? Generalmente, si es en boca, podemos escupir, ¿sí? O sea, ese rato, escupes ese rato, es mejor al piso y limpias después o en los lavabos que están muy cerca, ¿sí? Generalmente siempre hay un baño cerca de las áreas hospitalarias, ¿sí? Y tenemos que proceder a un lavado de, como su nombre lo dice, aquí está, 10 minutos. Esto puede variar, ¿sí? Depende mucho también. No es que me voy a demorar siempre los 10 minutos. Depende de la exposición y la cantidad a la que nosotros estamos expuestos, ¿sí? Si es una gota menos que una gota de agua, evidentemente no vamos a estar los 10 minutos, pueden ser unos 3, 5 minutos. Pero si se derramó mucho y nosotros tenemos que tomarnos de este tiempo, ¿sí? Bien, también tenemos que recordar que vamos a estar trabajando con objetos cortopunzantes, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando hay un objeto de, digamos, la jeringa me pincha? ¿Sí? La aguja de la jeringa, perdón, la jeringa es de plástico, no pincha. La aguja nos pincha. Tenemos que primero dejar gotear la sangre. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros dejamos gotear la sangre, estamos haciendo una limpieza, se podría decir, ¿sí? Porque no permitimos que por la circulación que tenemos, la mayor y menor, regrese o circule esta sangre. Al momento que nosotros hacemos esto, la mayor parte del medicamento, de lo que hayamos estado contaminado la aguja, va a caer, ¿sí? Por esto es importante dejar el sangrado. Aquí mismo lo dice, 2 a 3 minutos máximo, ¿sí? Recuerden que dependiendo de la zona, hay muchas zonas mm, capilares generalmente muy irrigadas, ¿sí? Como son las yemas de los dedos, son unas zonas muy irrigadas y por eso la cantidad que sale es muy grande. Bien, después de esto tenemos que
lavarnos normalmente en el chorro de agua limpia, ¿sí? Con jabón y aplicar un antiséptico, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? Chicas, chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, pregunten nomás, ya saben. Es la última clase. Esta es la clase que tenemos para cualquier duda que haya quedado en las clases anteriores. La podemos resolver al final igualmente. Y cualquier duda que se vaya presentando aquí, también la podemos seguir respondiendo. Bien, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Seguras? Bien, bien, ok. Todo claro, parece perfecto. Vamos a continuar con las pinchazos o cortes. ¿Sí? Bien, recuerden también que nosotros vamos a estar en contacto, ¿sí? Con los bisturís o las ampollas del medicamento, ¿sí? Recuerden que son ampollas que se rompen fácilmente, ¿sí? Si saben aplicar la presión correcta, ¿sí? De abrir una ampolla. Perfecto. Ahora, hay, esto como les digo, las ampollas tienen vidrio, ¿sí? Normalmente el vidrio se fragmenta muy fácil y por esto puede generar astillas o pedazos de vidrio, incrustaciones, ¿sí? Dicen gillos algunas personas, ¿sí? Los pedacitos bien chiquitos, ¿sí? Que hacen así, suenan. Bien, esto puede quedar incrustado en el tejido, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Sí? Si nosotros podemos retirar los pedazos de vidrio, vamos a hacerlo, ¿sí? Pero con mucho cuidado. Recuerden que el vidrio, como obviamente es vidrio, y corta muy fácil. Y peor con las puntas, las aristas que saben quedar. Por eso se les dice esto. Bien, como es lo mismo de la diapositiva anterior, tenemos que dejar un pequeño sangrado. Sí, recuerden que al nosotros hacer esto es para que no circule de una forma más rápida y se pierda el contenido de esa aguja, ¿sí? Bien, ahora, como dice, también tenemos que limpiar con agua y jabón, es lo normal que se tiene que hacer, ¿sí? Y aplicar el propio antiséptico, pero aquí ya nos da los nombres del yodopovidona o el gluconato de clorexidina, ¿sí? También hay unos que les gusta aplicarse agua oxigenada o el alcohol, ¿sí? Si es que no tenemos yodopovidona, si estamos en otra área y no podemos aplicarnos esto, alcohol, ¿sí? Recuerden, el alcohol al 70% es muy bueno para esto, ¿sí? Y cubrir la herida con un apósito impermeable. Recuerden que es una herida abierta, ¿sí? Hay unos que, como es la superficie, la epidermis, se cierra muy rápido también, ¿sí? A pesar de que tiene mucha irrigación de vasos sanguíneos, se tiende a cerrar muy rápido. Preferiblemente en estos casos es dejar la herida sin tapar, sin un vendaje. Recuerden que los microorganismos también proliferan en ambientes húmedos, ¿sí? ¿Qué hace uno? Se llena de sangre y también recuerden que generalmente nos ponemos gasa o algodón y al momento que queda muy expuesto, se mete digamos, hilitos que tienen estos APC, ¿sí? Y al momento de retirar, también pueden ser un poco dolorosos, ¿sí? Si no sabes la forma correcta de retirar. Muy bien. Recuerden que a pesar de que nosotros estamos con los EPP o los EPI, como gusten llamarlos, siempre va a haber un riesgo de algún pinchazo, ¿sí? Recuerden que las agujas perforan piel, ¿sí? En su gran mayoría, piel, dientes, todo eso. Y es por la fórmula que tiene, en la que generalmente los guantes nos protegen un porcentaje. Por esto les decía que independientemente de los guantes, tenemos que tener una forma más, ¿cómo sería? Más inteligente, se podría decir, de manejar este equipo. Recuerden que una vez que nosotros sacamos el capuchón de la aguja, no tenemos que volver a reingresarlo con las manos directamente, ¿sí? Porque puede suceder esto. Al momento que nosotros reingresamos, digamos que pasa algún amigo que es chistoso, ¿sí? Te mueve, te empuja y tú
automáticamente te vas a pinchar, ¿sí? Y al momento de esto vas a generar todo este problema, porque no sabes si el paciente tenía alguna enfermedad o si tú eres alérgico al medicamento, nos podemos meter en muchos problemas, ¿sí? Bien, aquí, bueno, vamos a continuar. La salpicadura de piel, ¿sí? Normalmente, nuestra ropa, nuestro uniforme, tiene que ser antifluidos, ¿sí? ¿Por qué antifluidos? ¿Sí? Vamos, aquí vamos a participar un poquito. Chicas, ¿por qué nuestra ropa tiene que ser antifluidos? Chicas, algunas preguntas con respecto al curso las pueden hacer al final o directamente a los chicos del GCAP. Ellos les ayudan con esta información, ¿sí? Bien, ahora, primero vamos con lo de la ropa. ¿Por qué piensan que es antifluidos? ¿O por qué tendría que ser antifluidos? Somos 25, estamos 28. El otro creo que estamos casi 40, 40 y algo. Pero, mira, no importa. Bien, ¿sí? Vamos, chicos, participen. ¿Qué les pasa? Es la última clase, no me están participando. En las otras clases participaban más. Bien, vamos. La ropa también es muy importante, aunque no lo crean. También es parte de los EPP, ¿sí? Es que lo escucho entrecortado. Vamos, ahí. Se va a volver a dar el curso, profe, en un montón de clases. Me imagino que hay las grabaciones de la clase y pueden ahí, en caso de que se hayan saltado una o dos clases, podrían verlas ahí. Sí, me imagino que ese es el procedimiento que se tiene. Bien, ok. La pregunta es, ¿por qué nuestra ropa tiene que ser especial? ¿Sí? ¿Por qué nuestra ropa no puede ser la ropa de cualquier civil, digamos, en estas palabras? ¿Sí? ¿Por qué yo no puedo ir con una camisa de tela o un pantalón jean al servicio hospitalario? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué está hecho con tejido específico para proteger la salud? ¿Picaderas? Muy bien, es una de las principales razones, e incluso está en el nombre, ¿sí? Es antifluidos, ¿sí? Como les menciono, porque me transmiten los microbios, sí, también, exacto. Es justamente por estas razones, ¿sí? La tela tiene que permitir que al momento que nos caiga agua, algún material, se deslice y no permita que penetre a la piel, ¿sí? Por eso es que nuestra ropa, nuestro uniforme es antifluidos, porque recuerden que hay muchas personas en este bello mundo y tienen, primero, enfermedades. Segundo, alergias, ¿sí? Hay pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿sí? Otros al ketorolaco, a los AINES, uf, al paracetamol, ¿sí? Para que no llegue a la piel y si algo cae, muy bien, primero para hacer diferencia con el personal, segundo para la prevención de sustancias contaminadas, tercero para cuidado del paciente. Sí, muy bien, es exacto. Es por estas razones que me acaba de mencionar Michael, muy buena concepto podría ser, ¿sí? O muy buenas razones. Bien, recuerden que nosotros al identificarnos como personal de salud, tenemos dos grandes responsabilidades, ¿sí? Si algo llega a pasar, digamos en la calle, esto es muy fuerte, ¿sí? Algo fuera de la calle, nosotros, si nos ven con uniforme de hospital, van a decir, usted es doctor, independientemente de seas enfermero, paramédico, auxiliar, van a pensar que tú eres doctor y tú puedes salvar esta vida, ¿sí? Eso es comprometernos, ¿sí? Por eso mucha de la normativa nos dice que no podemos estar paseando con los uniformes fuera del hospital, ¿sí? Porque nos comprometemos prácticamente a ser los primeros en responder cuando hay una emergencia. Y segundo, sí, es por todas las razones que ya se mencionaron antes, ¿sí? Para protegernos nosotros y nosotros, recuerden siempre nosotros primero, y también al paciente, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a estar rotando por toda la unidad, ¿sí? No vamos a quedarnos las 8 horas que son del turno, las 12, las 24, solo con un paciente, ¿sí? Y recuerden que nosotros también portamos enfermedades, ¿sí? Bien.
Y es también por esto, para prevenir la salud de los pacientes. Bien, ahora, en caso de que algo llegue a pasar, digamos, ha habido un huequito en el uniforme, se fue, o generalmente son camisas hasta aquí, ¿sí? Y ya el buzo que nosotros usamos ya no es antifluidos, algunos generalmente, ¿sí? Y por esto es lo que aquí nos dice que hay que retirar la ropa contaminada. ¿Por qué? Porque la ropa cuando entra en contacto con un líquido se humedece y en vez de quedarse en un solo lugar, comienza a esparcirse, ¿sí? Se comienza a agrandar y esto aumenta la superficie corporal que se contamina, ¿sí? Bien, es más, nosotros en el área de salud no trabajamos con medicamentos altamente corrosivos como ácidos, venenos, ¿sí? Como son en otras áreas, pero estamos expuestos a fluidos, ¿sí? Es más por esto, recuerden, nosotros siempre vamos a estar en contacto con fluidos, ¿sí? Y sobre todo, si es que nosotros llegamos a tener una herida en la piel, esa es una herida abierta prácticamente, se conoce si no tiene la conducta. Ya, esta herida se va a contaminar y como es abierta está directamente en contacto con el torrente sanguíneo y es más fácil que nos contagiemos de algo, ¿sí? Muy bien. Por esto nos dice que tenemos que retirar la ropa y lavarnos, ¿sí? Con agua y con jabón. Superficie, frotado, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice cuando ya la integridad de la piel está comprometida? Es lo mismo que con los pinchazos, ¿sí? Tenemos que dejar que, si es que puede gotear sangre, sería lo óptimo, ¿sí? Para que así también se atenúe bueno, casi digo veneno, el medicamento en la sangre, ¿sí? Muy bien. Y no froten. Recuerden, dependiendo del tipo de herida que tengamos, nosotros podemos frotarla o no. Si es piel y no hay un daño de la integridad, se puede frotar, ¿sí? Un leve frote, sí, para que salga bien, nada más. Si nosotros ya tenemos comprometida la integridad de la piel, no podemos frotar, porque al momento de frotar, nosotros vamos a hacer una presión y esta presión va a ir hacia abajo, ¿sí? Va a, digamos, hundir la corteza de la piel, la epidermis. Bien, ¿alguna pregunta con esto respecto a las salpicaduras? ¿Sí? ¿No? El paciente y nosotros no autocontagiamos. Sí, es verdad. Muchos de los pacientes se contagian por nuestra culpa más que por la de otro. Porque nosotros no usamos nuestros EPP o vamos con los mismos guantes, como les había mencionado. ¿En qué clase vamos? Vamos en la última clase, la número 5. ¿Sí? Bien, por eso estamos en todas las dudas que puedan tener en este rato, sería mejor. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No. ¿Examen? Después. El examen creo que se basa en todas las diapositivas. Sí, como les digo, estas dudas al final las va a responder, me imagino, la persona del GCAP encargada. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar más profundo sobre lo que es las mucosas. ¿Sí? Recuerden, nosotros tenemos las tres mucosas más importantes: ojos, nariz y boca. ¿Sí? Por eso la mayoría de EPPs que tenemos son para esta parte. La mascarilla, el cubrebocas, ya nos ayuda con dos directamente. Si nosotros usamos lentes, es un extra porque nos ayuda a proteger la mucosa de los ojos, ¿sí? Como les había mencionado, todo paciente con gripe va a toser, va a estornudar y generalmente no se tapan la boca, ¿sí? Del 100% de ahí, tal vez un 15%, 20% se tapará la boca con los codos, hará esto o hará esto, ¿sí? Pero recuerden que al hacer esto ya tiene las manos contaminadas, ¿sí? Y el paciente que hace, doctor, ¿cómo está? O persona, ¿cómo está? Buenos días, saludan con la mano, ¿sí? Es muy raro las personas que no te saludan con la mano o que están bien protegidas de ellas mismas, ¿sí? Por eso es lo que hay que protegernos. También recuerden que cuando uno está con gripe, está acostumbrado a hacer esto, ¿sí? Esto ya es contaminación, ¿sí? Aquí. Bien.
También tenemos que tener en consideración la forma de cómo proceder a limpiar un área contaminada. ¿Sí? Aquí está. Déjenme agrandarles esto. Ya. Muy bien. Dice, en los ojos hay que lavar con abundante agua. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una irritación en los ojos o pasa algo, nosotros vamos a proceder a frotarnos inmediatamente, ¿sí? Al hacer esto, ya nos contaminamos la mano, ¿sí? Y vamos a esparcir todo por el resto de nuestro cuerpo. O sea, ya no es una contaminación solo de mucosas, también ya es de piel, ¿sí? En este caso ya tendremos que prácticamente no, voy a exagerar, bañarnos, ¿sí? Porque al momento que nosotros nos frotamos, nos limpiamos algo, o cambio de mano y comienzo a hacer muchas actividades, ¿sí? Bien, normalmente se puede lavar con agua de no tener más o con solución fisiológica, con suero fisiológico, ¿sí? Igualmente, el tiempo es o se determina por qué tipo de químico, de infección o de cosa me haya caído en el ojo. ¿Sí? Si es un polvo, basura, puede ser unos 2 minutos hasta que perdamos la sensación de ardor en el ojo. Pero si nuestro paciente tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? Alguna enfermedad más grave, nuestro lavado tiene que ser más exhaustivo, ¿sí? Podría llegar a 15 minutos, ¿sí? Algunas guías dicen 10, 15 minutos, igualmente dependiendo mucho de esto, de qué enfermedad tenga nuestro paciente, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar el lavado? Bien, nosotros vamos a prácticamente acostar al paciente, ¿sí? Vamos a abrir el ojo y vamos a hacer que caiga el chorro de solución, ¿sí? Lavando, ¿sí? Haciendo círculos para que eh, intente salir por los lados, ¿sí? Por el lagrimal o por este ladito de acá, ¿sí? Dependiendo. Recuerden que siempre es en círculos, de adentro hacia afuera, ¿no? Digamos, de afuera hacia adentro, porque en vez de sacar, estamos metiendo más impurezas, ¿sí? Bien, después del secado es como una toalla, ¿sí? Aplastando, nada más, ¿sí? Recuerden que no frotar, porque el momento que nosotros frotamos, si es que la impureza sigue ahí o si llegara a tener un residuo de medicamento, vamos a esparcir, ¿sí? Por eso, simplemente aplastamos con el papel, que el papel absorba todo, ¿sí? Si es necesario 2, 3 toallitas de papel, no importa, ¿sí? Bien, ahora. ¿Alguna pregunta con salpicadura en los ojos? ¿Sí? ¿No? ¿Chicas? ¿Sí? ¿No? Bien, perfecto. ¿Estamos? Bien, tranquilos. Bien, ahora vamos a continuar con lo de... Bien, ¿qué pasa cuando nos cae en nariz o boca? Ya les había mencionado, en caso de que sea boca, nosotros podemos escupir inmediatamente, ¿sí? Hace rato no van a estar que, ay, no, qué feo que me vean escupiendo, o ay, no, que yo no soy así, ¿sí? La elegancia, cuando nuestra salud está en peligro, se puede ir por un tubo, digámoslo así. ¿Sí? Recuerden, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué tiene el paciente. El paciente puede decir, ah, estaba con una gripe, ¿sí? Pero el paciente puede tener diabetes, alguna ETS, ¿sí? Y otras cosas. Por eso es mejor, ah, sí, ok, ya. Disimulan, pueden hacer así como tosen y como botan o escupen, algo así, ¿sí? En caso de la nariz, ¿sí? No van a ingresar nada de papel, no van, ni los dedos, ni siquiera van a hacer esto, porque en vez de limpiar, empujamos hacia arriba. Y recuerden que la nariz es un poco problemática porque está muy cerca del cerebro, ¿sí? Entonces, hay este espacio para que llegue al cerebro. Imagínense lo que es una infección de aquí, que traspase esto y ya llegue al cerebro, ¿sí? Una meningitis se podría producir por esto, dependiendo igualmente del tipo de infección que tenga nuestro paciente. Bien, y en este caso vamos a sonarnos y vamos a limpiarnos con solución fisiológica o agua. ¿Sí? Recuerden, el tiempo también no es específico, no es de 5 o 10 minutos, porque mm,
es independientemente. Recuerden esto, ¿sí? Siempre es independientemente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Sí? ¿No? Chicas, chicos, sobre esto. Bien, esta clase no hay muchas imágenes, ¿sí? Lo siento por eso, pero es normal. Bien, ahora vamos con la pequeña uña. Vamos a descansar un ratito, ¿sí? Déjenme, se me fue este. Bien, como ya estamos 6 de noviembre, no sé si todavía estaría la oferta del certificado. Eso yo tendría que checarla. Pero recuerden que era un precio de 50 soles o 14 dólares. Bien, y recuerden que el certificado que se tiene es internacional de Google Workplace for Education. Bien, y entiende que GCAP siempre comprometido con la enseñanza. Bien. Ahora, como les menciono, ¿tienen alguna pregunta? Realmente esta clase, esta sesión, no me están participando, la verdad. Y sí, es como un poquito extraño. Es la última clase que vamos a tener, así que vamos con todas las preguntas que puedan tener. Las voy a solventar este rato. ¿Sí? Mm, 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 mm. Bien, ya me acabé mi ubicando ahí. Bien, ahora permítame con qué continuamos. Si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el aislamiento preventivo. ¿Sí? Ustedes, como personal de salud, ¿cuándo aislarían a una persona? ¿Sí? Sí, ahora sí quiero que me escriban igual, ¿sí? Esta pregunta es abierta, ¿sí? ¿Cuándo ustedes aislarían a un paciente? Somos este ejemplo, pues, le entendemos. Gracias, jefe. Gracias. Se puede hacer en la sala clínica, clínica con el caso de pandemia, muy bien, ¿sí? Ah, cuando tenga hepatitis, muy bien, algunas enfermedades contagiosas. Sí, puede ser varicela, rubiola, que se contagian muy rápido. Bien, en casos de infecciones respiratorias, sí, exacto. Bien, cuando tengo enfermedades contagiosas. Sí, o sea, yo puedo tener una ETS, pero puedo estar caminando libremente. Es una enfermedad altamente contagiosa, pero nadie sabe. ¿Sí? Por eso no me voy a aislar, aislar, digamos, en este caso. Pero, bien, está bien, sí, pueden ser bacterias, virus, normalmente, ¿sí? Que se cura en una sala, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, aquí tenemos un pequeño concepto, si ya lo leyeron, muy bien, y si no, muy bien. Recuerden que, ¿cómo prevenimos esto del aislamiento? ¿Sí? Bien, como muchos lo dijeron y muchos sabrán, muchos tenemos todavía el recuerdo de la pandemia, en que los casos eran extremos, era un aislamiento extremo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad altamente contagiosa, ¿sí? De una persona tranquilamente podía contagiar a 100 personas, ¿sí? Solo una, o sea, era muy grande, por eso era una pandemia, ¿sí? Porque no había ningún espacio donde no podía llegar esta enfermedad, ¿sí? Ok, para esto es importante recordar que nosotros, ¿sí? Vamos a continuar siempre con esto, los EPP, ¿sí? Antes de ingresar a una área contaminada, ¿qué hacemos? ¿Sí? Chicos, ¿ustedes qué hacen antes de entrar a un área contaminada? Si alguien les dice, no puedes entrar ahí, pero tienes que usar algo especial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que piensan cuando dicen cubrirse? Exacto, pero ¿con qué nomás nos cubrimos? Nos ponemos mascarilla, ok, mascarilla, uniforme especial, sí, mascarilla, sí, guantes, mascarilla, guantes, exacto. Sí, aquí mismo lo está. Aquí creo que está. A ver, guantes, bata, mascarilla. Sí, aquí también implican todos los pasos que ya habíamos hablado. Sí, el lavado de manos frecuente, la limpieza de superficies, la habitación del paciente debe estar individual. Ok, esto ya es más. El cubrebotas o las botas de pie. Sí, muy bien, exacto. Recuerden que hay gérmenes, bacterias, virus que se adhieren a todo tipo de superficie. De hecho, los celulares son una de las cosas más, digamos, sucias que puede haber,
¿sí? Porque vamos con esto hasta el baño a veces, ¿sí? Y nosotros nos lavamos la mano, está bien, pero ¿y esto? No le pasamos un alcoholcito, un pedacito, no, es raro, ¿sí? Nosotros como personal de salud tenemos que tener en cuenta esto también, ¿sí? Que nuestros teléfonos también pueden tener muchas enfermedades y por esto también nos enfermamos, ¿sí? Porque hacemos esto, aló, y ya está sucio, ¿sí? Aló, ya está sucio. Y también sabemos prestar los teléfonos, ¿sí? Préstame una llamada, que préstame un mensaje y esto también sirve. Bien, ahora volviendo al tema. Las medidas de aislamiento preventivo son estas. Se aísla al paciente para prevenir una propagación. Uy, se fue la luz. No sé por qué se bajó la luz. Ya. ¿Sí? Para prevenir que la enfermedad, generalmente respiratorias, se esparzan más rápido. ¿Sí? Muy bien. Y como ya lo mencionaron ustedes mismos, sus equipos de protección personal, sus EPP o EPI, como ustedes gusten llamarlo. Recuerden que no hay un nombre específico. Sí, la nomenclatura cambia mucho dependiendo del país y del, del manual que se use. Sí, la OMS, la OPS o simplemente los manuales de cada hospital. Bien, recuerden que hay diferentes tipos de aislamiento. ¿Sí? Vamos con el primero. Es la precaución estándar. ¿Por qué es estándar? Porque todos lo vamos a aplicar. ¿Sí? Son las medidas básicas que aplican al paciente, lo que ustedes ya habían mencionado, los EPP, la mascarilla, el cubrebocas, la bata, el cubrepies, el gorro incluso, ¿sí? Los guantes, los mandilones, los mandiles, ¿sí? Estos son lo estándar. Cuando un paciente ingresa y nos dicen, o está en la valoración inicial, ¿sí? Nos dicen, el paciente tiene pongámosle COVID, ¿ya? Digamos que estamos en época de el paciente está en COVID. Sí, inmediatamente no se le aislaba al paciente. El doctor tenía que acercarse, el enfermero, y valorarle, ¿sí? El auxiliar, digamos, del auxiliar, lleve los medicamentos, traiga esto, ayúdeme con este procedimiento. Y teníamos que acercarnos al paciente en una sala no aislada aún, ¿sí? Porque imagínense una habitación aislada por paciente. Eran miles de pacientes. Y actualmente los hospitales no tienen muchas camas, camillas. En el área de emergencia apenas creo que son, a ver, son 2, 4, 6, 8, como 20 apenas camillas, ¿sí? Imagínense adecuar un espacio para aislar a un paciente de este grado. No va a haber el recurso primero, ¿sí? El recurso económico y también fue algo fortuito, ¿sí? De la nada, de la noche a la mañana, todos tuvimos que pasar muchas situaciones muy fuertes, ¿sí? Fue un cambio muy brusco y por eso no estábamos preparados para esto. Y por eso es lo que la prevención, ¿sí? O la precaución estándar aplica desde nosotros antes que al paciente, ¿sí? Porque como les menciono, los pacientes no van a llegar en muchas de las ocasiones con el cubrebocas o con la mascarilla que se le conoce. Bien, ahora, recordemos que hay pacientes, ¿sí? Que también tienen infecciones de contacto. ¿Cuáles son infecciones de contacto? ¿Sí? Yo ya les mencioné dos. Recuerden, ¿cuáles eran estas dos que yo ya les mencioné? Son enfermedades que generalmente nos dan de pequeños, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien que recuerde alguna enfermedad por contacto? Sí, no. La gripe podría ser, ¿sí? Como les había mencionado, al momento de estornudar, toser y contacto. Sí, muy bien, la gripe es generalmente uno de los más comunes, pero hay dos que nos dan de pequeños. ¿Sí? A mí me dio 2 veces, de hecho. Sí, ok, estamos yéndonos directamente a las fuertes, ¿sí? SIDA, herpes, eso, varicela, viruela, ¿sí? Son las que generalmente nos dan de pequeños, ¿sí? Bien, es verdad. Hay otras enfermedades como las ETS, enfermedades de transmisión sexual, que son por contacto, ¿sí? Sí, estas sí son múltiples. Pero recuerden que un paciente, ¿sí? Con ETS no va a ir
al hospital a estar con todo el mundo, ¿sí? Sí me entiendo, son enfermedades que se transmiten directamente de venéreas, ¿sí? Por contacto sexual, y necesitan un tipo especial de transmisión, pero la, la varicela y la viruela son con contacto con tejido expuesto, ¿sí? Por eso dicen que es muy peligroso que adultos que no hayan tenido hepatitis o viruela, sarampión, de hecho también, tengan contacto, sí, con niños de esto, porque les puede generar una alergia muy fuerte, ¿sí? Como todos tenemos viruela, son pequeñas ampollitas, ¿sí? Que pican mucho, arden y son a contacto. Los niños no pueden dejar de rascarse. Bien, ahora, los aislamientos por gota, ¿sí? Son estos pacientes, igual, pueden ser por gripe, influenza, COVID anteriormente, ¿sí? Como se les menciona, son los pacientes que están tosiendo, estornudando a cada rato, ¿sí? Como una gripe muy fuerte, se podría decir, porque es lo que más común se va a encontrar, ¿sí? Y por esto los EPP siempre tienen que estar basados en proteger mucosas. ¿Por qué? Porque el paciente no va a estar con mascarilla todo el tiempo, ¿sí? Recuerden que casi nunca llegan con mascarilla, como les había mencionado. De hecho, los pacientes van a querer llamar la atención. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes entran por emergencia, ¿sí? Bien, una emergencia, para que sea realmente una emergencia, tiene que estar dentro de las 24 horas y poner, como dice su nombre, en riesgo la vida de una persona si esta no es atendida en un periodo menor a 3 a 5 minutos, ¿sí? Ese es el concepto de emergencia que se maneja más en los hospitales, ¿sí? Pero llega una persona con gripe de 2, 3 días y lo primero que va a hacer es llamar la atención. ¿Cómo llama la atención? Tosiendo mucho más fuerte, ¿sí? O exagerando esto. Y al hacer esto, él está contaminando todo el área, ¿sí? ¿Y cómo nos volvemos a proteger? Con los EPP, los EPI, ¿sí? Recuerden esto. Por eso siempre se les menciona esto al principio, porque es la forma más fácil de controlar todas estas formas de aislamiento, ¿sí? También tenemos ya los que son más graves. Generalmente los pacientes geriátricos, ¿sí? Los abuelitos, las personas que pasan los 65 años aquí en Ecuador, son pacientes de alta prioridad, ¿sí? Porque ellos tienen disminuidas todas sus defensas y es mucho más fácil que estas personas se contagien, ¿sí? Y por eso a ellos sí, dependiendo si tienen enfermedades de base, hipertensión, hipotiroidismo, algún cáncer, ¿sí? Recuerden que antes era muy normal el cáncer de pulmón, cáncer de hígado, ¿sí? Por lo que antes eran acostumbrados a fumar más y a tomar más. Y por eso estas personas tienen una prioridad en estos casos. A ellos sí hay que aislarlos para prevenir todo esto. Bien, y el aislamiento protector, o sea, son pacientes ya mucho más graves, ¿sí? Como las personas inmunodeprimidas, las personas con VIH generalmente, ellas también tienen un entorno aislado único para ellas, ¿sí? Recuerden que VIH lo que hace es acabar con las células T, que son las células de defensa del cuerpo, y por eso prácticamente a ellos lo que en sí podría matarlos es una simple gripe, ¿sí? Porque no hay defensas para el cuerpo, ¿sí? Es por esto que ellos tienen o deberían tener, cuando entran ya con alguna enfermedad, un espacio aislado solo para ellos. Y también tener un contacto mínimo con el personal de salud, ¿sí? Un doctor, una enfermera y un auxiliar, nada más, ¿sí? Porque recuerden, nosotros habíamos dicho que rotamos por diferentes áreas, ¿sí? Imaginen que vamos de un paciente con varicela a esta persona. O vamos con un paciente que haya tenido una infección, ¿sí? Fuerte de la garganta y vamos con esto, ¿sí? Lo único que vamos a generar es que nuestro paciente, en vez de mejorar, vaya decayendo, ¿sí? Bien, ¿y cómo hacíamos esto? ¿Cómo cambiábamos esto? Cambiándonos los EPP, ¿sí?
Si nosotros sabemos que nuestro paciente es un crónico, ¿sí? Que tiene una enfermedad de base, que no puede muchas cosas, muchos medicamentos, está en un tratamiento, ¿sí? Digamos de cáncer, él va a tener las células T, ¿sí? Los linfocitos tipo T, que son los encargados de la protección, muy disminuidos, ¿sí? Por eso, nosotros no vamos a ir con los mismos guantes, las mismas cosas a estas personas, ¿sí? De hecho, creo que hay salas especiales donde ellos están, ¿sí? Hasta incluso la entrada al hospital es privada para ellos, ¿sí? Porque imaginen pasar por el área de emergencia, por donde está todo el mundo tosiendo o con algunas otras enfermedades, es un peligro para ellos, ¿sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta sobre esto, sobre los aislamientos? Sí, no, sí, no. Sí, no. ¿Alguna pregunta? Bien, recuerden que ya estamos casi entrando a la recta final de la clase, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿sí? Bien, recuerden que en la clase número 2 nosotros hablamos de una bitácora, ¿sí? O un registro que se llama normalmente, cuando esterilizábamos algún material. Aquí es lo mismo, ¿sí? Comunicar y el registro del incidente. ¿Para qué es esto? Nosotros, como les había mencionado, cuando tengamos un inconveniente con algún material, como les había mencionado, sangre, fluidos, eso, que haya tenido contacto, ¿sí? Tenemos que informar. Normalmente los hospitales, centros de salud, consultorios médicos tienen protocolos, ¿sí? Porque al momento que eso pasa, nosotros podríamos llegar a contraer una enfermedad mortal, ¿sí? ¿Y qué se quiere? Que nosotros no nos pase esto, ¿sí? Nuestro es ayudar, pero protegiéndonos de nosotros. Por esto, los protocolos de bioseguridad que hay en los hospitales cuando pasa esto son muy estrictos, ¿sí? Bien, digamos, yo, Pepito Pérez, me acabo de pinchar con una jeringa de un paciente que tenía hepatitis, ¿sí? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bien, activamos la cadena. Generalmente son cadenas de supervivencia o cadenas de comunicación. Bien, activamos e informamos a nuestro jefe inmediato, ¿sí? Puede ser la jefa de enfermería, el doctor a cargo, o el R1, R2, el especialista que esté, y se informa a seguridad laboral también, ¿sí? Recuerden que es un accidente laboral lo que nosotros estamos teniendo y por esto se considera de esta manera, ¿sí? En seguridad laboral, ellos también tienen protocolos a seguir dependiendo del tipo de enfermedad como ahora la hepatitis, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros estamos en el servicio de salud, tenemos que tener la hepatitis, tétano, viruela, rubiola, sarampión. Tenemos que cumplir un esquema de vacunas, principalmente por esta situación, ¿sí? Es para prevenir en algo o atenuar cuando sucedan estas situaciones de infectarnos con algún agente externo o alguna enfermedad de algún paciente, ¿sí? Bien, lo segundo que van a hacer estos es comunicarse con la persona afectada. Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tenías tus EPP bien puestos? ¿Tenías tus guantes bien puestos? ¿Por qué tu ropa no está así? ¿Por qué hoy día faltó esto? O realmente es para saber si fue un descuido tuyo, ¿sí? O fue algo fortuito. Recuerden que todo accidente es algo fortuito, no está dentro de nuestros planes ir a pincharnos de alguna enfermedad, ¿sí? Por esto es que hay los protocolos. Bien, después de esto, dependiendo, como les había mencionado, de la enfermedad, van a seguir con las vacunas de refuerzo o el tratamiento a seguir, ¿sí? Bien, ahora, lo primero es informar. Informen siempre. Nosotros tenemos un lapso máximo de 24 horas para informar esto. Muchas empresas de seguros te dan este tiempo porque es un tiempo prudente, ¿sí? Es como un día hábil, 2 días máximo. Si hoy a las 8 de la mañana, mañana máximo hasta las 8 de la mañana. Tienes todo ese lapso para comunicar y activar la cadena de protocolos. Bien,
¿Qué pasa cuando nosotros no activamos esta cadena? ¿Sí? Van a decir, ¿yo cómo sé que te infectaste o te lastimaste aquí en el hospital? Es decir, ya pasó tu tiempo, ¿sí? Ya no te puedo creer. ¿Por qué? Porque hay muchas heridas que en 24 horas, a lo menos si son muy pequeñas, ya sanan, ¿sí? O dejan un rastro mínimo en la integridad de la piel. Bien, es por esto que hay que informarles, ¿sí? Porque estos seguros también no cubren un lapso pasado a 24 horas. Y como les menciono, es más temas burocráticos, ¿sí? A nosotros vamos a estar un poco en temas burocráticos porque lo nuestro es estar con el paciente, ¿sí? Bien, ahora, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta con esto del comunicado? ¿Sí? Recuerden, ¿por qué hay este sellito del dinero aquí? Porque nuestra salud es importante. Si nosotros informamos a nuestro superior y él no hace nada, él dice, no, solo es ketorolaco, no, solo es una gripecita que ha tenido el paciente, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y esto llega a mayores, sí, digamos, yo era alérgico a ese medicamento y el doctor me dijo que no me iba a pasar nada y yo le creía al doctor. Bien, después de eso me da un shock anafiláctico, ¿sí? ¿Sabes qué es un shock anafiláctico? Es un shock por alergia, ¿sí? Una alergia muy fuerte a cualquier cosa. Bien, y yo casi muero, ¿sí? Ustedes pueden demandar al hospital por incumplimiento de responsabilidad, ¿sí? Por eso también se lleva un registro, justamente vamos a hablar de esto. ¿Dónde está? Sí, el documento del registro, la bitácora, como ustedes quieran llamar, el cuadernito de notas o de pendientes. Bien, en esto es la documentar los detalles clave. ¿Cuáles son los detalles claves? Yo, Pepito Pérez, a las 10:30 estaba con el paciente o la paciente Juanita, estaba realizando un procedimiento, el paciente se movió y me pinchó con la aguja, el paciente tiene tal enfermedad y yo informé, ¿sí? A mi superior, ¿sí? Esto es la documentación, detalles clave, qué pasó y a qué hora pasó, ¿sí? Aquí les digo, como describir el incidente. Yo, Pepito, estaba canalizando una vía, digamos, ¿sí? El paciente tiene miedo a las agujas, se movió y me hizo pinchar a mí, ¿sí? En esas palabras simples que se entienden. No es necesario terminología médica para esto, para detallar. Esto ya se encarga la área burocrática, ¿sí? Ustedes están informando lo que pasó. Bien. E incluir información relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente tiene alguna enfermedad de base o alguna enfermedad muy peligrosa, ¿sí? Recuerden que van a haber pacientes que tienen alguna enfermedad venérea como el VIH, SIDA, y ellos no van a saber ese momento, ¿sí? Alguno puede que sí lo sepa, otro puede que no lo sepa, y cuando le hacen los exámenes de sangre le dicen, usted no tenía, pero ha estado de fiesta mucho tiempo y ahora ya tiene, ¿sí? Imagínense que nosotros no sabemos, peor el paciente lo que tiene. Sí, y es por esto. En las historias clínicas ya se lleva un listado de qué enfermedades tiene. A ver, ustedes se acercan a la historia clínica y dicen, a ver, el paciente tiene pucha hepatitis. ¿Sí? Eso es lo relevante, lo más importante que puede tener ese paciente. ¿Sí? Bien, con respecto a esto es muy fácil de llevar. ¿Sí? Las historias clínicas en el área de salud Mm, generalmente solo tendría que manejarse por pocas personas, ¿sí? Pero en estos casos, ustedes pueden acercarse a esta persona y decirle, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, ¿me puedes ayudar viendo si tenía alguna enfermedad importante? Y esta persona les va a decir, a ver, es esto, ¿sí? Pero esta información es confidencial, ¿sí? Recuerden que todo paciente tiene derecho a la privacidad y no a estar divulgando sus enfermedades. Sí, hay artículos en la ley que amparan al paciente en caso de que a ustedes se le ocurra ir chismeando en el ascensor y hasta de un familiar y le diga, oye, ¿sabes qué? Me pinché del pana que tiene hepatitis. ¿Sabes qué? Me pinché del pana que ha tenido alguna otra enfermedad, ¿sí? Y el paciente, el familiar ha estado atrás escuchándole, ¿sí? Y ustedes ya divulgan esta información y tranquilamente pueden ser separados de la institución y con su respectiva demanda, ¿sí?
Bien, por esto hay que tener mucho cuidado cuando se maneja información de pacientes. Sí, asignar un número. Bueno, esto es área burocrática. Si ustedes no asignan un número de historia, o sea, de su historia que se están abriendo ese rato, por así decir, informando esto. Esto es más fácil. ¿Sí? Siempre en trámites burocráticos es más fácil tener asignados un código, un número, porque al momento de ingresar en la base de datos va a salir todo reflejado respecto a ustedes y a su paciente. Por eso esto es tema burocrático, ustedes no se preocupen de esto. Y mantener un registro organizado, esto también es más área burocrática. Y recuerden que ustedes, personal de salud, tiene todo el derecho de saber cómo está su trámite, ¿sí? Porque, como les menciono, después de cierto tiempo informado, el seguro ya no les va a cubrir, ¿sí? Si ustedes informan y le dicen, uy, es que ha estado de vacaciones o justo salió el almuerzo del médico que tenía que firmarte o hacer algo, siempre tienen que estar pendientes de eso, ¿sí? Ustedes también lleven su propio registro, ustedes digan, a ver, a tal hora me pensé, a tal hora le informé a tal hora llené bitácora, y a las 3 de la tarde me informan que ya está en conocimiento de las personas, ¿sí? Aunque esto es conocimiento mucho más rápido para iniciar este proceso. Porque recuerden, los hospitales no quieren perder dinero, ¿sí? Y en este caso, si ellos tienen un descuido o algún mal tratamiento sobre su caso, pueden tener muchos problemas, incluso cerrar el hospital, como habíamos mencionado anteriormente. Bien, con esto, chicas, estamos terminando la clase, podría ser, ¿sí? Y todo el curso, ¿sí? De auxiliar de enfermería. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, tal vez? ¿Sí? ¿No? ¿Algo en los últimos minutitos que nos quedan? ¿Si he quedado claro? ¿Si algún tema fue un poquito más fácil, más difícil que otro? ¿Si en algún rato no llegué a darme a entender? Ahora es el momento, ¿sí? Tienen 3 minutos para despapallarse, decimos aquí, ¿sí? Bien. Como digo, pueden escribirlo en el chat, pueden alzar la mano, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Sí, Anabel, dime, estás con la mano alzada. Sí, Anabel, ¿puedes activar el micrófono? Sí. Oh, Anabel, no te escucho, tienes el micrófono apagado. Anabel, sigues con el micrófono apagado, disculpa. Sí, o puedes escribir si tienes la... Acá está con el micrófono. No, puedes escribirla en el chat, tal vez, porque eso te digo, no te puedo escuchar. Bien, sí, no se le escucha a la compañera, no sé qué le pasa con Gracia. Sí, están con los permisos para audio, déjenme chequear. Bien, una pena, Anabel. ¿Alguien tal vez tiene otra duda, chicos, chicas? ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, no. Bien, con todo, chicos, yo les voy a decir unas pequeñas palabras, que tengan mucha suerte, ¿sí? A ver, algo de práctica del curso. No sabría de especificarles si hay algo práctico del curso. Me imagino que las pruebas ya le han de decir los chicos de FICAP mismo en caso de que de algo más. Chicos, conmigo sería todo. Estas 4 sesiones, 4 clases que han pasado conmigo han sido muy divertidas, entretenidas. Espero que mi conocimiento les sirva para algo en el futuro. Y recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, estaría para servirles. ¿Sí? Bien. Eso de mi parte y que sigan esforzándose. La carrera de medicina es muy, muy bonita, muy interesante.
también puede ser muy asquerosa a veces, ¿sí? Más por las imágenes gráficas que hay. Pero recuerden que nosotros estamos ayudando a que la vida de las personas sea un poco mejor, ¿sí? En sus momentos más difíciles, ¿sí? Y el certificado que vamos a sacar ya podemos trabajar. Eso sí sería un certificado como oye, pero como les digo, estas dudas las pueden solventar más los chicos de GCAP directamente, ¿sí? Buenas noches. Y con eso, chicos, estaríamos terminando la sesión. Cuídense mucho y espero verles alguna otra clase que podamos tener, ¿sí? Buenas noches, chicas, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao.